Iniciamos nuestra mesa de los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, bonito inicio de semana para todas y todos. Gracias. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Muy buen día, buena semana para todos. Gracias. Emilio Álvarez y Casa de Somos México, ¿cómo estás, Emilio? Buenos días, buen lunes. ¿Cómo van con la formación del partido? Vamos avanzando, ya casi llegamos a las 200 asambleas, nos faltan 20 y las vamos a resolver este fin de mes. ¿Y son 220 asambleas? Son 200 por ley, vamos a llegar por lo menos a 230 y 260,000 afiliados, llevamos 120,000. Okay. Tenemos que apurarle al tema de las afiliaciones, pero resolvemos primero las asambleas y ya estamos muy cerca. ¿Y en qué momento se decide si les dan el registro o no? El 27 de febrero tienes que entregar los trámites resueltos, vamos a tener nuestra asamblea el 21 de febrero. Y el INE tiene a partir de esa fecha 60 días hábiles, digamos son 3 meses, marzo, abril y mayo. A fines de mayo tendríamos que estar recibiendo ya. ¿Y en caso de que tengan la aprobación, participan en el 2027? Correcto, en todas las elecciones federales y estatales. ¿Con el PRI? No podemos por mandato de ley. Tienes razón. Bueno, pues la próxima. Pero para el 30, por supuesto que vamos a promover una gran coalición con unas elecciones primarias para tener la mejor opción para sacar a Morena, Palacio Nacional y de donde gobierne. ¿Ese va a ser el objetivo? Por supuesto. Rubén, también del PRI. Lo primero es que hay que defender la democracia. Yo en lo particular pienso que todas las fuerzas opositoras son bienvenidas. Soy aliancista, temporal, pero creo que tenemos que parar esta destrucción del Estado mexicano que se está mostrando en todas partes del país, en esta histeria que trae el gobierno en contra de los opositores, en estos efectos que tiene en la economía, la falta de certeza jurídica, la destrucción de las instituciones, la falta de rumbo, y luego ya que se recupere eso, bueno, pues cada quien siga su ruta con su proyecto de nación. Pero hoy lo que está en riesgo pues es el Estado mexicano. ¿Cómo ves, Israel? Pues yo creo que se confirma lo que hemos estado diciendo, que la oposición es un bloque único, homogéneo, donde participan los mismos, y por eso no nos extrañaría ninguna alianza en el 2030 o cuando se dé, pero la realidad es que la destrucción que ellos llaman del país y de la democracia más bien es el empoderamiento del pueblo de México, que al empoderarse el pueblo de México, quitó privilegios a aquellos que detentaban el poder en México y que eran los que eran defendidos por la oposición. Y eso ha venido a dar como resultado que el pueblo de México apoye el movimiento de transformación. Un movimiento que es plural, que está abierto a todos y en donde muchos sectores que habían sido excluidos por décadas encontraron un espacio de representación a sus intereses, que eran los intereses de los que menos tienen. Oye, hay manifestaciones, lo que vimos el 15 de noviembre, el intento de manifestación que se hizo luego el 20 de noviembre, lo que pasa con la coordinadora en algunos estados de la República, Oaxaca, Chiapas. ¿Crees que sea realmente un síntoma de que la gente está cansada o son manifestaciones provocadas con la intención de hacerle daño al movimiento? No, a ver, yo creo que hay una parte de esas manifestaciones a las que tú te refieres, que sí tienen personas que están inconformes con el gobierno, que no están de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Eso yo creo que es verdad, pero la realidad es que creo yo que es un sector muy pequeño. Más bien, muchas de estas que tú has mencionado han sido gasolineadas, han sido impulsadas por la derecha. Sucedió, como ya se comprobó toda la semana pasada con los contratos que se hicieron públicos en donde millones de pesos estuvieron en juego para fomentar la del 15 de noviembre. Pero, por ejemplo, recordemos el megabloqueo que se dio hace unas cuantas semanas, que cerraron casetas y de repente a los días comienzan a salir dirigentes del PRI, dirigentes del PAN, dirigentes del PRD, que ahorita los puedo nombrar, en donde estuvieron también presentes en esa. Y si analizas lo de los maestros, hay un sector que también, repito, para mí sí hay representación legítima de algunos cuantos que tienen inconformidades con el gobierno y que están en su derecho de manifestarse, pero eso ha sido aprovechado por la derecha para impulsarlos de manera inorgánica. ¿La derecha representada aquí? La derecha en general. Luego se ofenden, dicen, oye, yo no soy de derecha. Dice Emilio que él no es de derecha. A ver, es que el televisor blanco y negro con el que se quedaron de 1942, que no está cabrón. Lo que es derecha y que es izquierda, ¿no? Bueno, a ver, Rubén. El gobierno
y quien desde Chiapas los impulsa a hacer cosas, debe estar cierto que en el país están pasando cosas malas. Este es el indicador oportuno de actividad económica del INEGI. Mes de octubre. A ver, ¿cuál es el indicador oportuno de actividad económica? ¿Eso quiere decir? Es el pronóstico, pero ya con datos, que se tiene de cuánto creció la economía en el mes de octubre. 0. Y creo que la y el crecimiento es negativo, ajá, digo, sí, 0.4. Sí, ajá. Pero si nos vamos a otro tipo de indicadores, pues la encuesta del INEGI y la encuesta del Banco de México sobre las dos cosas, sobre la confianza de los empresarios, no tienen confianza en el gobierno, en ninguno de los dos. Pero si además agregamos, este país no va a crecer ni del 0.5, de ahí ya se oscureció, ni el 0.5, Azucena. Entonces hay problemas graves, en la economía hay problemas graves, la gente está dejando de ganar dinero, se les cayó el empleo brutalmente, el país va a terminar con 0.5% de empleo nuevo, o sea, son un fracaso. Pero si te vas tú a la seguridad, pues ¿qué te digo? O sea, hay 70 asaltos en carreteras, dice la prensa hoy, a transportistas, porque esos tienes que agregarle los conductores, las pequeñas camionetas de vendedores de cosas. Se les está cayendo a pedazos el país, no crece el país. Hay que recordar que el Mesías de Macuspana dijo que el país iba a crecer al 5%. Andan presumiendo, Azucena, un tren que no existe, que se le ocurrió a Porfirio Díaz, que para echarlo a andar compraron vagones y locomotoras de segunda de Estados Unidos. Esa es la realidad de estos cuates. Mira, yo honestamente creo que seguir culpando al pasado no es más que una confesión de mediocridad, de pequeñez e irresponsabilidad de los gobiernos de Morena. Llevan ya más de 7 años gobernando y la verdad es grave que no se hagan cargo de la inoperancia del gobierno y de los costos del austericidio. Voy a hacer un recuento de las manifestaciones, bloqueos y molestias públicas que hemos visto las últimas semanas. Transportistas, agricultores, campesinos, cañeros, empleados públicos, por ejemplo los del SAT, personal de salud, maestros, por cierto, aliados de Morena, que Morena los cilindreó, estudiantes, comerciantes, vecinos con falta de agua, van 11 sectores, y ciudades dejadas a la mano del crimen. Las manifestaciones, escuchamos hoy de Villahermosa, Uruapan, Morelia, Culiacán. Solo un esmero recuento y salud, por supuesto. Las últimas semanas. Y este pensamiento tan casi bordando en el mágico, pensamiento mágico, que es la oposición, no están entendiendo que se conectan los agravios. Se conecta ya el reclamo, el tema del agua, con los campesinos y los agricultores. Hay temas que no corresponden al gobierno, por ejemplo, la sequía. En Sonora, 250,000 hectáreas no se sembraron. Pero sí es responsabilidad del gobierno responder y atender. La Secretaría de Gobernación, nula, ausente. Los conflictos crecen, los gobernadores absolutamente cerrados. Entonces, Israel, mira, no es que me dé gusto, uno diría en la lógica política, déjenlos que se equivoquen, pero el problema es que el país hierve y ustedes siguen pensando que siguen Claudia en el país de las alegrías. Perdón, pero eso solo va a destrozar el país. Regreso con tu respuesta, Israel. Sí. 8:46, a ver, se señalaban las manifestaciones, la presidenta está hablando de la de mañana, pero si quiere responder Israel Zamora a lo que se menciona por parte de Rubén y de Emilio. Respecto a la situación económica de México, bueno, en principio no se puede engañar al pueblo de México, que yo creo que ha visto materializada en su mesa, en sus bolsillos, el gobierno de la Cuarta Transformación. No, pues sigue porque el país de las ellos alegrías. han sido objeto de todos los trabajos. Recordemos la frase del presidente Andrés Manuel, que por el bien de todos primero los pobres, y ellos fueron objeto de todo lo que se ha hecho, creo yo. Ellos ahora, en esa son el parte, objetivo. Bueno, pues si la gente le llega dinero, Y pues 13.4 millones, pero, pues, mira, perdón, están los pero indicadores 13.4 millones salieron de la pobreza. Pero acaba de darse un dato muy importante. Récord nuevamente en inversión extranjera directa. Falso. ¿Cómo explicas eso? 41,000 millones de dólares, de los cuales 6.5 millones de dólares es inversión nueva. Y ya habíamos dicho aquí también que la reinversión pues también es una buena señal, porque si tú estás viendo que hay incertidumbre en un país,
te llevas tu capital a otro país y lo inviertes en otro lado. Y al contrario, ese crecimiento récord en la inversión extranjera directa es una señal. ¿Crecimiento qué porcentaje? Pues de entrada, del 2018 al 2025 ha crecido la inversión extranjera directa 69% de que llegó la cuarta transformación. Son datos que se acaban de dar por parte incluso del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Entonces, lo que decimos es evidente que las condiciones del país... Bueno, a ver, ahí les va otro dato que no lo da Morena. El New York Times, la semana pasada, publica un reporte del Departamento de Comercio de Estados Unidos en donde indica que México se convirtió ya en el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto como proveedor como comprador. Eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, carnal. No. Eso ya se sabía. Lo de comprador, por ejemplo, de México en este intercambio comercial, Israel, por favor, no tenía 30 serios. años. Es que el problema es que no leen, no tienen sustento y pues se avientan cosas a decir que no son reales. Pero seamos serios. 30 años como comprador México no había tenido ese intercambio comercial. Inversión extranjera directa más 69% 2018-2024. ¿Por qué falso, Rubén? A ver, mira, vamos por partes. ¿Cuánto va a crecer el país? Todo lo demás son datos del componente que pueden ir variando. ¿Cuánto va a crecer el país? 0.2 o 0.4. Eso es lo que va a crecer el país. ¿Cuánto empleo nuevo vamos a tener? 0.5% de empleo más. O sea, es un fracaso. Se les está cayendo el país. Hablan de la inversión extranjera. Sí, nada más que de los 40 y tantos mil millones, nada más 5,000, 6,000 son de inversión nueva. ¿Qué equivale eso? Mira, a la planta de Constellation que está en Nava, para que sepamos la magnitud. Este país es un país de 130 millones de personas. Ahora, no es un país chiquito, no, eso es lo que significa. Pero ahí te van los datos del INEGI. 7.3% de inversión total de enero a agosto. Hay una disminución de la inversión total. ¿De este año? De este año. Con respecto al año pasado. La reducción en la inversión privada fue de 5.4% en el mismo periodo. Dice el INEGI, pero tú agarra todas las cifras y pregunta, ¿cuánto va a crecer el país? 0.4. Ah, no, pues, ¿y cómo se siente usted? Muy feliz. Ah, esa es otra historia. ¿Cuánto va a crecer el país? Porque de ahí se sostiene. Ahora, los programas sociales, yo voté por ellos, estoy de acuerdo, ese no es el tema. No, el tema es de dónde va a salir después el dinero cuando estos quiebren al país y dejan embarcada a la gente. Porque la están dejando sin seguridad social, la están dejando sin servicio médico, la están dejando sin seguridad pública. Ese es el problema. ¿Cómo van a enfrentar? Ah, ¿se pueden seguir endeudando? Ah, sí se pueden seguir endeudando. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el problema? Y la segunda es, cada vez que se endeudan les sale más caro. ¿Sabes cuánto les sale a los mexicanos la deuda de López Obrador? 3,500 millones de pesos diarios. ¡Diarios! La otra cifra que se menciona mucho, Emilio, y yo veo que ustedes dicen que es falso, que 13 millones de personas salieron de la pobreza. Mira, es que esencialmente lo que tenemos que discutir es la medición de la pobreza en sus términos, porque no solo es un tema económico. Ya se les olvidó que 24 millones de personas no tienen salud gracias a este gobierno, pero la medición de la extrema pobreza aumentó. Entonces, decir estas cuentas es un poco como tratar de esconder la realidad. ¿Y por qué es esconder la realidad, Azucena? Porque en realidad el menor crecimiento económico en la República Mexicana ha sido gracias a Morena en los últimos 40 años. Es el primer gobierno que tiene menos niñas en la escuela cuando termina que cuando empieza. Y el crecimiento económico que está sucediendo es negativo. ¿Y por qué? Porque están haciendo todo para que eso suceda. Están espantando las inversiones, están generando contexto de riesgo. Hablan de la diferencia 18-25. Claro, se comparan en sus mediocridades. No comparan las inversiones previas, y el que México sea la principal economía vinculada con Estados Unidos al 15%, nosotros al 85%, no es mérito de este gobierno. Nada más aclaremos las cosas. Y lo que tenemos que decir con mucha claridad es, pongamos las cosas en dimensión. Mira, Intel va a hacer una planta para generar toda la capacidad de respuesta de la inteligencia artificial en Texas. Esa planta son 4,000 millones de dólares. Lo que está pasando, una planta, Estados Unidos plantea de hacer 16 de esas. Lo que está pasando es que este gobierno espanta las inversiones, con que tuviéramos 2 de esas, pero se están yendo las armadoras, se están yendo y la inversión nacional no
crece, no crece la inversión nacional y eso pasa, nada más, fíjate, no lo voy a decir yo, te voy a citar a Gerardo Esquivel, que es uno de los economistas cercanos al proyecto de Morena. Y su texto decía, dejen de espantar a las inversiones, A ver, porque permíteme, la reforma judicial, Se acabó pero estoy en mi tiempo de gracia, la reforma de gracia, la reforma judicial y el amparo, lo único que están haciendo es que la gente no quiere invertir. A ver, dice Emilio que se esconde la realidad. No, más bien ustedes, la oposición, se esconden de Son la datos realidad. de INEGI, Israel. Los que están Son escondidos datos de la INEGI, realidad no son míos. ustedes, Emilio. Son datos de INEGI. A ver, lo que ¿Avalas nosotros esos vemos datos? es... ¿Sí los has visto esos datos del INEGI o no? No, a ver, la realidad es que No ve lo que es no el le principal conviene. socio comercial con Estados Unidos, Ajá. desplazó a Canadá, desplazó a China. ¿Cómo puedes tú desplazar a la segunda economía del mundo si estás haciendo mal las cosas, Azucena? Estados Unidos tenía como socios comerciales a Canadá durante todo el tiempo neoliberal. Cuando gobernaba el PRI y el PAN, México era el tercer socio comercial. No estábamos, a veces nos peleábamos con Canadá el segundo lugar. Llega la cuarta transformación y desplaza a China y a Canadá. Eso fue hace 2 años. Y estoy diciendo que desde hace 30 años México no tenía un intercambio comercial con Estados Unidos como el que se acaba de dar, en donde México ya también compra. La Ahora, razón de eso hay son los una- aranceles ¿por qué no- a China. ¿Por qué no crece? O sea, el comercio con ¿Por qué China no crece? disminuyó y por eso Sí, México pero sumen. el O sea, mundo- no es mérito a ver, de este gobierno, claro Israel, no que te sí, confundas. Claro que sí. ¿Por qué México no tiene, es el país que menos aranceles tiene con Estados Unidos? Producto de una buena negociación con el No, presidente. eso no es Claro así. que sí. No, no es. Ahorita te doy los números si quieres. Ahí están otros países en No, el no, no es- sudeste asiático que son también, que podrían captar inversión. Y lo están haciendo y están luchando con México. Pero ¿por qué México se mantiene ahí? Porque lo que ofrece México es certeza, una mano de obra cada vez más capacitada, por supuesto una buena infraestructura que permite que haya una buen intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que vengan plantas acá. Obviamente no puedes comparar la economía de Estados Unidos con la de México. Hay que también ser realistas ahí, Emilio. Hay que dimensionar A ver, las déjame- cosas A ver, en su justa primero, dimensión. Primero, esto es un discurso político, desde que les Les encanta. facilitan y les ordenan desde Palacio Nacional. Pero vámonos a las cifras. De nueva cuenta, ¿va a crecer el país? Pues no va a crecer. No va a Entonces, crecer. ¿Cuál es la razón? Todo este rollo, ahorita te Ustedes, digo, todo por culpa de Morena. Todo este rollo está muy O sea, padre. la proyección de crecimiento, ¿cuál es la fuente, pues? El INEGI. INEGI. No, INEGI. y además, pues todas las calificadoras del mundo lo están diciendo. Desgraciadamente. ¿Estás de pues, acuerdo con eso? ojalá O sea, y lo fuera han bien. proyectado A ver, así. Ojalá y fuera Pero bien. ahorita hay que hablar de la ojalá razón. fuera bien. Ahora, va a decir, como se dice desde Palacio Nacional, que es por las circunstancias de los americanos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque al final del día, el país que tiene una mejor condición de relación con los americanos somos nosotros. Esto es por el TEMEC. Te hago una aclaración, pero basta ver la historia. El TEMEC se cerró antes de que entrara López Obrador. Bueno, ¿quién lo firmó? O sea, ¿quién lo firmó? Para empezar. Y la petición que le hizo López Obrador a Enrique Peña Nieto, y esto es público, ya, y tú puedes consultar quién fue secretario de Economía, es que se cerrara antes de que él entrara. Esa era la petición. Entonces, ese no es un logro de López Obrador, para empezar. Ahora, ¿somos competitivos? No somos competitivos, Azucena. Tenemos gas para 9 horas. Ese es porque López Obrador no exploró tan Bueno. sencillo como eso. Regresamos.